Bueno, Vale. pues vamos entonces a comenzar Sí. la presentación de esta nueva charla del Seminario de Ciencias y Tecnologías o del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, que nos va a presentar Carlos Hoyos, al que ahora introduciré y que tiene por título Aplicaciones de dualidades holográficas del Big Bang al corazón de las estrellas, un título súper emotivo y súper llamativo, y que, como os he adelantado ya, va a introducirnos Carlos Hoyos, que obtuvo su doctorado en el Instituto de Física Teórica en Madrid, bajo la dirección de José Luis Fernández Barbón. Después después de doctorado, ha sido postdoc en la Universidad de Swansea, en Gales. Posteriormente ha sido postdoc también en la Universidad de Washington, en Seattle, y en la Universidad de Tel Aviv. ¿Vale? En el 2014 se incorporó a la Universidad de Oviedo con un contrato Ramón y Cajal, y en la actualidad, pues esperando que salga su plaza de titular, pues se encuentra seguramente en la figura de profesor contratado doctor en el Departamento de Física, y es miembro, por supuesto, del claustro de profesores de la Universidad de Oviedo y del ICTEA desde su fundación. Y yo, por mi parte, Carlos, nada más. Y muchas gracias por estar aquí y por esta presentación, y me retiro y tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Dame un segundo que cierro la puerta porque hay un poco de ruido. Vale, perdona. Bueno, como en el ICTEA, digamos, hay bastante diversidad de temas en los que trabaja la gente y he intentado hacer una charla que sea lo menos técnica posible, y he intentado dar lo menos posible por sabido, ¿no? Pero siempre puede haber algo que, digamos, se te escape. Entonces, si alguien tiene preguntas, pues puede preguntar en cualquier momento. Entonces, el plan de la charla es este. Primero, quiero introducir la cuestión física en la que estamos interesados, que está relacionado con materia ultradensa que ha podido crearse en los primeros momentos del Big Bang o puede aparecer en el interior de ciertos tipos de estrellas de neutrones. Y después de presentar esto, voy a hablar de algunos problemas que existen a la hora de describir, utilizando nuestras teorías para describir ese tipo de materia. Y entonces luego voy a introducir la dualidad holográfica y voy a explicar cómo puede ser útil para atacar esta cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente cuando la gente vio que la charla era un físico teórico y había algo del Big Bang, se le vendría a la imagen esta es la cabeza. Entonces, bueno, para los fans he puesto algún comentario un poco friki. Vale, entonces vamos a empezar por el principio, el Big Bang. Entonces, como sabemos, a partir de observaciones, el universo está en expansión y ha estado expandiéndose durante los últimos 13.000 millones de años. Entonces, durante esta expansión, la densidad media de materia y la temperatura ha ido disminuyendo. Entonces, si pudiéramos retroceder en el tiempo, rebobinar el universo, por así decirlo, lo que veríamos es que cada vez la materia y la radiación que está dentro del universo estaría contenida en un volumen cada vez más pequeño, iría aumentando la densidad e iría aumentando la temperatura hasta que toda la materia que observamos y toda la radiación que observamos estuviera en un volumen microscópico a unas densidades enormes y temperaturas enormes. Y aquí tenemos una imagen un poco más detallada de esta evolución cosmológica del universo. Antes, si retrocedemos desde la época actual, llega un momento en que las densidades y las temperaturas son tales que los electrones se liberan de los átomos. Entonces, lo que tendríamos a partir de ese momento, si seguimos retrocediendo en el tiempo, aumentando la temperatura, es que tendríamos un plasma de iones y electrones libres. ¿Vale? Y la frontera donde ocurre esta transición entre el plasma y átomos neutros es donde se produce el fondo de radiación de microondas.
¿vale? Y a partir de esta frontera, como el plasma es opaco, no podemos extraer más información directa a partir de observaciones de la radiación electromagnética, ¿vale? Pero todavía hay observaciones indirectas que podemos hacer que nos permiten, junto con nuestro conocimiento de las leyes físicas, saber propiedades de la materia a tiempos anteriores a este fondo de radiación, ¿vale? Entonces, cosas como la abundancia relativa de los elementos o fluctuaciones térmicas del fondo de radiación nos permiten saber cómo se comporta la materia en estos tiempos anteriores, ¿vale? Entonces, si seguimos retrocediendo en el tiempo o aumentando la temperatura, llega un momento en que los propios núcleos empiezan a desintegrarse, ¿no? Los núcleos están formados por protones y neutrones. Entonces lo que empezaría a pasar es que esos neutrones y protones empiezan a escaparse en los núcleos y llegará un momento en el que solo tendremos protones y neutrones libres junto con los electrones, ¿vale? Entonces a partir de ese momento ya no existen núcleos de elementos más allá del hidrógeno. Y si seguimos aumentando más la temperatura o la densidad, llega un momento en el que los propios protones y neutrones no son partículas fundamentales, sino que son estados ligados de otras partículas, que son los quarks, ¿vale? Entonces, los propios protones y neutrones empezarían a disociar, ¿vale? Y en ese momento lo que tendríamos es que esas partículas, los quarks, estarían libres, junto con otro tipo de radiación, que es la responsable de la fuerza que mantiene los quarks dentro de los protones y neutrones. Y al igual que la fuerza electromagnética, la radiación está compuesta por fotones, pues estas otras partículas se llaman gluones. Entonces, pasado este punto, donde hemos disociado los protones y los neutrones, tendremos un quark-gluon plasma, un plasma de quark y gluones. ¿Vale? Y la temperatura típica donde se produce esta transición entre el plasma y los protones y neutrones, donde los quarks y los gluones están libres, a donde forman estos estados ligados, pues son temperaturas del orden de 10 a la 12 Kelvin y densidades del orden de 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Entonces, estos son números enormes. La temperatura en el interior del Sol es del orden de 10 a la 7 Kelvin, por ejemplo, ¿vale? Y las densidades son del orden de 150.000. ¿Vale? Entonces veis que estos son muchos órdenes de magnitud, la temperatura y la densidad incluso en el interior de una estrella. ¿Vale? Entonces nos interesa saber propiedades de este tipo de estado de la materia, donde tenemos este plasma de quark y gluones. ¿Vale? Entonces, cuando uno tiene unos números tan absurdamente grandes, siempre resulta divertido ver qué pasa con objetos de tamaño cotidiano, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el martillo de Thor hecho de una materia de esa densidad, pesaría 35 millones de veces el peso de un petrolero de los más grandes lleno completamente, ¿vale? O quizá esta imagen lo ilustre mejor. Vale, entonces he hablado del plasma de quark y gluones en el Big Bang, ¿vale? Pero podríamos observarlo actualmente hoy en día. La respuesta es que es en principio sí. Bueno, de hecho, ha sido observado en algunos casos. Y hay dos tipos de situaciones en las que se puede producir este quark, este plasma de quark y gluones, y puede observarse, ¿vale? Entonces, una es en colisiones de iones pesados, en experimentos, donde las condiciones en las que se produce son similares a los del Big Bang, que he explicado ahora. Y otra posible situación donde podemos tener quarks y gluones libres es en el interior de las estrellas de neutrones. En este caso es un poco diferente a lo del Big Bang porque tenemos una densidad muy alta, pero las temperaturas son relativamente bajas, ¿de acuerdo? Entonces las temperaturas son bajas entre comillas, del orden de 10 a la 6 Kelvin. Entonces no es exactamente el mismo estado de materia, pero en ambos casos habría quarks y gluones libres. Entonces nos vamos a referir a ambos como
el plasma de quark y gluones. Vale. Entonces, acerca de las colisiones de iones pesados, lo que ocurre es lo siguiente. Se cogen dos núcleos atómicos, por ejemplo, de oro, se meten en un acelerador de partículas, hay dos haces que se mueven en direcciones opuestas y luego se hacen colisionar dentro de un detector. ¿Vale? Entonces, cuando se produce la colisión, que hay unos remanentes que se desplazan alejándose del lugar de la colisión, y donde se produce la colisión hay una concentración muy alta de protones y neutrones, ¿vale? De tal forma que la distancia media es menor que el radio de los propios protones y neutrones. Entonces, en una fase muy rápida, donde el sistema está termalizando, ¿vale? Ese tiempo que tarda en termalizar es del orden de lo que tarda un rayo de luz en cruzar un protón, o sea, un tiempo ridículamente pequeño, y justo después uno tiene una fase del plasma de quarks y gluones. ¿Vale? Entonces, debido a la presión interna de esta bola de plasma, esto se expande y se enfría, y llega un momento en el que se produce una transición donde uno tiene de nuevo protones, neutrones y otras partículas similares. ¿Vale? Entonces, se sigue expandiendo esta nube de protones y neutrones, y finalmente eso es lo que llega al detector y lo que se mide. ¿Vale? Entonces, a partir de la medición de las propiedades de estas partículas que llegan al detector, se pueden inferir las propiedades del plasma de quarks y gluones que se produjo en esta colisión. ¿Vale? Y aquí esto es similar a lo que ocurría en el Big Bang, ¿no? Excepto que aquí la expansión y el enfriamiento se deben debido a la presión interna de la bola de plasma, mientras que en el Big Bang la expansión se producía por la propia expansión del espacio debido a la evolución cosmológica. Vale, entonces, el primer sitio donde se observó este plasma fue en el acelerador del RHIC, el Relativistic Heavy Ion Collider, que está en Brookhaven, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York. Y posteriormente también se ha observado en el LHC, en el CERN. De hecho, hay un experimento dedicado a la observación de este tipo de colisiones, el ALICE, Large Ion Collider Experiment, pero también se ha observado en CMS y en ATLAS. Bueno, entonces, a partir de aquí, de estas observaciones, se han medido propiedades del quark-gluon plasma, ¿vale? Como su viscosidad, su densidad, entropía, este tipo de cosas. Vale, entonces este era uno de los sistemas actuales donde podemos encontrar el plasma. El otro que había mencionado eran las estrellas de neutrones. Entonces, estas estrellas se pueden formar cuando se produce una explosión de supernova y se comprime el núcleo de la estrella que está explotando. Entonces se puede producir una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de la masa de la estrella original. Típicamente tienen unas masas entre 1 y 2 masas solares, pero tienen un radio de unos 10 kilómetros. ¿Vale? Entonces, una estrella, si la suspendiéramos por encima de la Tierra, sería del orden del área metropolitana de una ciudad grande, como aquí Vancouver, ¿vale? Pero tiene toda la masa del Sol dentro, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, el radio del Sol son 700.000 kilómetros. Y estos son solo 10. Vale, entonces, esto está altamente comprimido. Entonces, aquí, en vez de avanzar o retroceder en el tiempo para ir cambiando la fase en la que se encuentra la materia, lo que hacemos es movernos hacia el centro de la estrella o alejarnos del centro de la estrella. Entonces, conforme nos acercamos al centro de la estrella, lo que va ocurriendo es que la densidad se hace cada vez mayor. Entonces, primero ionizan los átomos, después empiezan a escapar los neutrones y los protones del núcleo, y entonces puede llegar un momento en que la densidad sea tan elevada que los propios protones y neutrones se desintegren, como ocurrió en el Big Bang o como ocurrió en las colisiones de iones pesados. ¿Vale? Debo mencionar que esto todavía no se sabe si ocurre o no ocurre, es una posibilidad, pero
no conocemos lo suficiente de la teoría que describe estos quarks y gluones para decidir si realmente aquí hay un plasma de quarks y gluones o no. ¿Vale? Entonces, una de las cuestiones es esa. Podemos, a partir de observaciones o mediciones asociadas a estas estrellas, deducir si hay un plasma aquí dentro o no de quarks y gluones. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos saber si podría haber un plasma de ese tipo en el corazón de estas estrellas? Vale, entonces una forma de hacerlo o una cosa que nos puede ayudar son observaciones astrofísicas de estas estrellas. Entonces, en este dibujo, lo que está representado por estas curvas es el radio y la masa de una estrella, o cómo cambia el radio con la masa con el radio de una estrella, para distintas ecuaciones de estado de la materia que forma esa estrella. ¿Vale? Entonces, cada una de estas curvas, con estas etiquetas, corresponden a distintas ecuaciones de estado. ¿Vale? Y tenemos estas curvas aquí que tienen un aspecto un poco distinto. Estos serían estrellas que están formadas únicamente por quarks y gluones, mientras que estas otras están formadas primero por materia nuclear, como la que enseñaba en el dibujo anterior, y luego en el interior podrían tener el plasma de quarks y gluones. Vale, entonces hay observaciones que nos dan la masa de las estrellas de neutrones y se ha llegado a observar masas que son del orden de 2 masas solares. ¿Vale? Sería esta observación de aquí. Entonces esto nos pone una condición sobre la ecuación de estado. Si en una ecuación de estado donde esta curva de la masa frente al radio no alcanza 2 masas solares, entonces esta ecuación de estado no puede describir las estrellas de neutrones y queda descartada como posible descripción de la materia que forma la estrella. ¿Vale? Entonces, este tipo de observaciones sirven para eliminar posibles ecuaciones de estado. ¿Vale? Y además de las observaciones de la masa, puede haber observaciones del radio, otro tipo de observaciones. ¿Vale? Entonces, en este caso, estas ecuaciones de estado estarían descartadas, pero estas todavía serían posibles porque permiten estrellas con masas mayores que 2 masas solares. ¿Vale? Entonces, esto es una de las fuentes de información que tenemos a partir de observaciones. La otra fuente de información son ondas gravitacionales, que ahora se pueden medir. Entonces, cuando tenemos un sistema binario de 2 estrellas de neutrones, estas pierden energía debido a la radiación de ondas gravitacionales, ¿vale? Y van cayendo poco a poco una hacia la otra. ¿De acuerdo? Entran en una fase espiral donde cada vez se acercan más. Y quería parar aquí el dibujo para que vierais que cuando las estrellas se acercan, su forma no es completamente esférica, sino que hay cierta deformación. Existe, ¿no? Debido a las fuerzas de marea que existen entre las 2 estrellas y a la atracción que existe entre las 2 estrellas, la forma de estas estrellas se deforma y no es perfectamente esférica. ¿Vale? Y la forma, esta deformación afecta a la forma de la onda gravitacional, afecta, por ejemplo, a la fase. Entonces, cuando se mide esa onda gravitacional, se puede deducir cómo de deformable es la estrella, ¿no? Cuánto se puede deformar dada su masa. Y esta es otra propiedad que depende de la ecuación de estado o del tipo de materia que forma la estrella. Entonces, a partir de esta medición de ondas gravitacionales, podemos deducir propiedades de la materia que forma la estrella. ¿Vale? Y esta es otra de las fuentes de información que podemos usar para deducir, o podríamos usar para deducir propiedades del plasma de quarks y gluones, si están, o para saber si hay tal plasma en el interior de la estrella. Vale. Entonces, esto se puede medir en observatorios de ondas gravitacionales que se basan en interferómetros láser. Entonces, no quiero explicar todo lo que va dentro de estos experimentos, pero solo quería señalar que
estos brazos donde el láser se está propagando entre dos espejos, tiene una longitud del orden de kilómetros, y el detector es capaz de medir un cambio en la distancia de la separación entre estos dos espejos, que es una fracción de la anchura de un protón, 1 sobre 10.000 la anchura de un protón. ¿Vale? Entonces, es algo bastante asombroso, creo que uno sea capaz de medir unos cambios de anchura de ese estilo con tanta precisión. Y hay otro aspecto que son instrumentos tan extremadamente sensibles que hay una gran cantidad de ruido, ¿no? Cualquier perturbación va a ser una fuente de ruido sobre estos instrumentos. ¿Vale? Entonces, ser capaz de extraer la señal a partir de ese ruido es algo que también, vamos, es un logro bastante considerable, me parece. Vale, entonces, ahora mismo existen varios detectores de este tipo sobre distintos puntos de la Tierra. ¿Vale? Las primeras mediciones de ondas gravitacionales las hizo LIGO, que se compone de 2 observatorios, de hecho, en distintas partes de Estados Unidos, uno en Luisiana y otro en el estado de Washington. Y luego también está activo un observatorio en Italia. Ahora, al tener más de 2, se puede hacer triangulación para saber aproximadamente de dónde viene la fuente de ondas gravitacionales. Y esto se ha usado para combinar observaciones de estas ondas gravitacionales con observaciones de rayos gamma y otro tipo de observaciones. Y luego hay otro observatorio en Japón, que donde está localizado el Super Kamiokande, para quien sepa, bueno, le suena de algo. ¿Vale? Y luego hay otro observatorio que se llama GEO-600, pero que todavía no tiene mediciones. Es menos sensible que estos otros aparatos. ¿Vale? Y luego hay otros observatorios en proyecto, uno de ellos en el espacio, para medir el fondo de ondas gravitacionales cosmológico. ¿Vale? Entonces, ahora podemos medir las ondas gravitacionales producidas por estos sistemas binarios de estrellas de neutrones que tienen esta fase inspiral y luego chocan entre ellas. Y de hecho ya ha habido algunas mediciones. En particular, ha habido 2 mediciones de un sistema binario de estrellas de neutrones. Bueno, entonces, lo que este gráfico muestra es este eje vertical son las masas de distintos objetos en unidades de la masa solar. Entonces, lo que ocurre es que aquí hay 2 estrellas de neutrones que colisionan entre sí y producen otro objeto que podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro, ¿vale? Y aquí hay otra colisión de este tipo. Aquí hay colisiones entre agujeros negros que producen otros agujeros negros. Y estos de aquí en amarillo son colisiones entre estrellas de neutrones y un agujero negro. ¿Vale? Entonces, se han observado ya la emisión de ondas gravitacionales por algunas de estas estrellas de neutrones en los sistemas binarios. ¿Vale? Y eso se ha utilizado para medir la deformabilidad de estos objetos y eso se ha usado para imponer restricciones en la ecuación de estado de la materia que forma la estrella. Vale, no sé si hay alguna pregunta de esta parte. Vale. Entonces, digamos, esa era la cuestión física que queríamos plantearnos, ¿no? Cómo describir este plasma de quark y gluones. Entonces, la pregunta es si podemos hacer esto utilizando las herramientas teóricas que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Entonces, en principio, los quarks y los gluones se describen por una teoría cuántica de campos. Entonces, tenemos que hacer teoría cuántica de campos a temperatura finita o a densidad finita. Y para quien no sepa lo que es la teoría cuántica de campos, es básicamente la unión de mecánica cuántica y relatividad especial, ¿vale? La relatividad de Einstein. Entonces, entre todas las consecuencias físicas que tiene esta unión, una de ellas es que el número de partículas no está fijado, sino que es variable. ¿Vale? Si alguien está acostumbrado a estado sólido, materia condensada, entonces ahí tenemos un número fijo de átomos, un número fijo de electrones.
Pero cuando estamos en un sistema relativista, entonces esos números pueden cambiar. ¿Vale? Entonces, cuando queremos calcular la amplitud de probabilidad de algún proceso, por ejemplo, un proceso de dispersión, o queremos medir algún observable, entonces debemos, como nos dice la mecánica cuántica, hacer una suma sobre todas las historias posibles, donde tenemos propagación e interacciones de partículas de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, si queremos describir algo como la propagación de una partícula, o en general la perturbación de un campo sería, entonces podemos hacer una representación de esta suma de aquí como una suma de diagramas de Feynman, ¿vale? Entonces esto describiría la propagación de una partícula aislada. Esto describiría, por ejemplo, podría ser un electrón. Esto describe la propagación de una partícula que emite otra y luego la vuelve a absorber. Por ejemplo, un electrón puede emitir un fotón y luego volver a absorberlo. Esto podría ocurrir varias veces en otra historia diferente. Incluso podría pasar que este fotón que se emite se desintegre en un electrón y positrón y luego estos vuelvan a aniquilarse y vuelvan a formar el fotón. Y entonces uno tiene que considerar todos estos tipos de historias que lleva a un número infinito de diagramas cada vez más complicados. ¿Vale? Entonces, lo que uno observa es que la forma de hacer complicados estos diagramas, de añadir cada vez más caminos o más propagaciones de partículas o más partículas, es que existe una interacción que viene representada por un vértice entre este electrón y este fotón, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este sería el vértice que nos permite ir añadiendo nuevas partículas a estos diagramas. ¿Vale? Y este vértice es proporcional a la carga de esta partícula o, en general, a lo que se llama la constante de acoplo. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta constante de acoplo es pequeña, entonces diagramas cada vez más complicados tienen un número de factores de la constante de acoplo cada vez mayores, entonces eso es multiplicar por un número cada vez más pequeño. Entonces significa que estas amplitudes cada vez serían más pequeñas y entonces podemos aproximar toda esta propagación complicada como una partícula libre y luego pequeñas correcciones. ¿Vale? Y eso es lo que se llamaría hacer teoría de perturbaciones. Pero ¿qué pasa si esta constante de acoplo no es pequeña, es de orden 1 o es grande? Entonces estamos en el caso de acoplo fuerte y no podemos hacer esta expansión perturbativa. ¿Vale? Ni siquiera, en general, hay una noción bien definida de una partícula aislada. ¿Vale? Entonces el punto de partida de teoría de perturbaciones no puede usarse. Resulta que el plasma de quark y gluones está acoplo fuerte. Entonces eso significa que no podemos usar teoría de perturbaciones, que es realmente la herramienta que utilizamos casi siempre en teoría cuántica de campos. Aún así, existen métodos no perturbativos. ¿Vale? Entonces, un posible método es utilizar teorías efectivas. Para hacernos una idea de lo que es una teoría efectiva, si yo quiero describir el comportamiento de un sistema de átomos, no es necesario describir el comportamiento de cada uno de los electrones, neutrones y protones que forman un átomo, sino que puedo describir todo el átomo como una partícula masiva, ¿vale? Neutra. Entonces, esa descripción del átomo como una partícula es una teoría efectiva y podemos hacer lo mismo con los quarks y los gluones, ¿no? Entonces podemos describir un protón como una partícula masiva puntual y eso es nuestra teoría efectiva, ¿vale? Y bueno, la historia es un poco más complicada, pero existe una expansión sistemática parecida a la teoría de perturbaciones dentro de la teoría efectiva que nos permite calcular observables, procesos, etc. El otro método no perturbativo tradicional sería hacer un cálculo numérico en lo que se llama el retículo. Eso significa que discretizamos el espacio y el tiempo y luego calculamos todas las posibles configuraciones de las partículas o de los campos que pueden aparecer dentro de este retículo y sumamos sobre ellas. Hacemos esta suma que había escrito antes de forma numérica. Entonces, ambos tienen problemas. El problema de la teoría efectiva lo vamos a adivinar porque si utilizamos la teoría de bajas energías con neutrones y protones, entonces sí, lo que queremos describir son quarks y gluones. Entonces llega un momento en que la teoría efectiva va a dejar de ser válida. Y esto ocurre
más o menos a las densidades que tenemos dentro de los núcleos, ¿vale? Y dentro del interior de las estrellas o en el quark gluon plasma tenemos densidades mayores que esas. Entonces la teoría efectiva deja de ser válida para el tipo de materia que queremos describir. Para el retículo hay dos problemas diferentes. Entonces, para calcular cantidades termodinámicas en el quark gluon plasma del Big Bang o de las colisiones de iones, el retículo es útil, se puede utilizar para calcular la presión, por ejemplo, pero hay problemas para obtener cantidades dinámicas, ¿vale? Tal como está hecho este método, no es nada fácil extraer cantidades dinámicas, puede resultar imposible. Entonces, con eso me refiero a propiedades de transporte, disipación o cuando estamos fuera de equilibrio térmico. Y hay otro problema diferente que está relacionado con la materia dentro de las estrellas de neutrones, y es que cuando las densidades de quarks son mucho mayores que la escala de temperatura, como ocurre en el interior de esas estrellas, entonces el método numérico básicamente resulta exponencialmente, requiere un tiempo exponencial poder hacer un cálculo con este método numérico, ¿vale? Eso sería técnicamente lo que ocurre. Pero básicamente hay una obstrucción para utilizar este método a densidades de quarks muy altas. Entonces, los métodos tradicionales de teoría de perturbaciones y de los cálculos numéricos, las teorías efectivas, todos tienen algún problema cuando intentamos describir el quark gluon plasma en el régimen que nos interesa. Y aquí es donde entra la dualidad holográfica. Entonces, la dualidad holográfica nos puede servir como un método complementario, ¿vale? No es que esté completamente libre de problemas, pero nos puede servir como un método complementario a estos que he explicado aquí, ¿vale? Entonces, cada uno se puede utilizar en un régimen distinto. Uno puede hacer extrapolaciones o interpolaciones. Y la dualidad holográfica, desde ese punto de vista, es otro método que nos puede ayudar a entender mejor las propiedades de este tipo de materia. Vale. Entonces, ahora quiero explicar un poco sobre la dualidad, de tal forma que espero que cuando haya acabado con la explicación sea más fácil de entender este bonito dibujo que está aquí. Y antes de entrar en la dualidad, quiero hacer una pequeña advertencia, que es que no conocemos un dual holográfico al quark gluon plasma real como el que está en los experimentos o el que está en el Big Bang, ¿vale? Lo que conocemos son teorías del mismo tipo, ¿vale? Eso significa teorías de campos del mismo tipo que la que nos dan los quarks y los gluones. Conocemos sus duales holográficos y podemos utilizar eso para calcular propiedades de estados similares a este quark gluon plasma, ¿vale? Con quarks y gluones libres a temperaturas muy altas y a densidades muy altas. ¿Vale? Entonces, hay dos vías posibles que uno puede utilizar, que uno puede seguir para utilizar estos duales holográficos. Uno de ellos es intentar extraer lecciones cualitativas, ¿vale? No tenemos exactamente la misma teoría, pero tenemos teorías muy similares. Intentar extraer alguna universalidad, ¿no? O sea, algo que sea lo mismo o entre dentro de un rango para un número muy grande de teorías, y entonces pueda argumentarse que esperamos que el quark gluon plasma real satisfaga esas mismas propiedades. Y luego otra vía que se puede seguir es modelización, ¿vale? Eso significa que podemos intentar construir un dual holográfico con propiedades que se parezcan lo más posibles a las propiedades de los quarks y los gluones reales, ¿vale? Entonces, esto es como una construcción en la que uno introduce un poco a mano las cosas que uno quiere para describir ciertas propiedades y luego utiliza el modelo para describir el quark gluon plasma, ¿vale? Entonces, ambas vías se han seguido y bueno, dan lugar a resultados interesantes que se pueden comparar luego con los experimentos o con las observaciones. Vale. Entonces, vamos a meternos ahora en la dualidad. Entonces, primero quería explicar un poco el concepto de dualidad para los físicos teóricos, que es que
en esencia se reduce a esta frase, que podemos describir un mismo objeto de formas diferentes. Entonces aquí tenemos una imagen. Podemos describir esta imagen de dos maneras. Una es dos caras blancas mirándose y otra es un jarrón negro. ¿Vale? Entonces la imagen es la misma independientemente de cómo la describamos. ¿Vale? Son dos descripciones válidas de un mismo objeto. Y podemos hacer lo mismo con nuestras teorías que describen sistemas físicos. ¿Vale? Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple, que es si cogemos las ecuaciones de Maxwell. Entonces podríamos hacer identificar el campo eléctrico como menos el campo magnético y el campo magnético como el campo eléctrico. Y entonces las ecuaciones de Maxwell en el vacío no cambiarían. ¿Vale? Obtendríamos el mismo sistema de ecuaciones después de hacer este cambio. Entonces esto es una dualidad donde el campo eléctrico de la teoría 1 es el campo magnético de la teoría 2 y viceversa. ¿No? Y si hacemos este mapa partiendo con cargas eléctricas y corrientes eléctricas, entonces lo que pasaría es que en la teoría dual estas cargas eléctricas y magnéticas serían cargas magnéticas. Estas cargas eléctricas serían cargas magnéticas y esto sería una corriente de cargas magnéticas. ¿Vale? Pero está claro que si encontramos una solución para cierta configuración de cargas eléctricas en la primera teoría y ciertos campos eléctricos y magnéticos, eso tiene un mapa a la segunda teoría, donde hemos intercambiado estos campos, hemos intercambiado las cargas, pero sigue siendo la misma solución, solo que hemos llamado a las variables que tenemos de forma diferente. ¿Vale? Entonces es el mismo objeto descrito de dos formas diferentes. Entonces, en la dualidad holográfica tenemos este tipo de equivalencia o este tipo de mapa. Entonces, nuestra teoría, digamos, de interés es una teoría de partículas donde no hay gravedad, que es la que describe los quarks y los gluones. Y la teoría dual a esta, la descripción equivalente, es una teoría de gravedad, ¿vale? Y que tiene un número de dimensiones mayor, ¿vale? Por lo menos tiene una dimensión mayor y por eso se llama holográfica, ¿vale? Hemos codificado la información de esta teoría en una teoría de más dimensiones, o al revés, hemos codificado la información de esta teoría de más dimensiones en una de menos. Vale. Entonces, esta geometría que tenemos en la parte de gravedad tiene algunas propiedades especiales. Entonces, una de ellas es que existe una frontera, ¿vale? Y identificamos las direcciones en esta frontera con las direcciones de la teoría de campos original, nuestra teoría de partículas, ¿vale? Y luego esta dirección extra es lo que se llama la dirección holográfica. Y esta dirección adicional, puede haber otras que están relacionadas con otras propiedades, está relacionada con las escalas de energías o de distancias en la teoría de campos. ¿Vale? Entonces, tal y como se establece el mapa entre las dos teorías, si consideramos, por ejemplo, podemos considerar una radiación con cierta longitud de onda grande, ¿vale? Eso significa que esta radiación tiene una energía baja, está en el infrarrojo, y asociamos, ¿no?, las bajas energías con la longitud de onda grande, las distancias grandes. ¿Vale? Entonces, a esta longitud de onda grande se le asocia una posición en esta dirección que está alejada de esta frontera. ¿Vale? Sin embargo, si consideramos una longitud de onda más pequeña o una radiación de más alta energía, ultravioleta, entonces lo que ocurre es que la posición en esta dirección adicional que asociamos a esta distancia está más cerca de la frontera. ¿Vale? Entonces la posición a lo largo de esta dirección está asociada con la escala de energía. Cuanto más cerca estemos de la frontera, mayor es la escala de energía, y cuanto más nos alejemos, menor es la escala de energía. ¿Vale? Entonces esto nos da el mapa holográfico. De alguna manera hemos convertido las escalas de distancias y escalas de energías de nuestra teoría de campos original en una dirección geométrica del espacio. Y al hacer eso hemos introducido la gravedad.
¿vale? Y eso es más o menos el contenido de la dualidad. Entonces, la ventaja que tiene la dualidad holográfica es que, o una de las ventajas que tiene, es que cuando esta teoría de campos está en acoplo fuerte, ¿vale? Cuando tenemos que hacer esta suma sobre todas las posibles historias de todas las partículas y tenemos un número infinito de historias que sumar, con lo cual el método perturbativo no funciona. Entonces, la teoría dual de gravedad está acoplo débil. De hecho, cuanto más fuerte es el acoplo en este lado, más débil es el acoplo en la teoría de gravedad. ¿Vale? Entonces, en el límite en el que el acoplo aquí está tendiendo a infinito, aquí el acoplo tiende a cero, y eso significa que tenemos una teoría que básicamente es una teoría libre. ¿Vale? Entonces, en ese caso, podemos describir esta propagación complicada, acoplo fuerte de una perturbación, como una trayectoria clásica de una partícula dentro de esta geometría. ¿Vale? O sea, esto sería análogo a intentar describir las perturbaciones que pueden aparecer en un plasma, por ejemplo, en los que aparecen en los plasmas donde se intenta hacer fusión, ¿vale? Utilizando una órbita planetaria. La dualidad nos permite un mapa de este tipo, que cuando uno lo piensa resulta bastante asombroso, pero todos los checks que se han hecho de la dualidad funcionan. Vale, entonces, gracias a este mapa podemos evitar este problema tan complicado para el que tenemos que utilizar o métodos no perturbativos o no sabemos cómo resolver y convertirlo en un problema muy sencillo, incluso clásico. ¿Vale? Y esto hace que la dualidad holográfica evite los problemas que teníamos en teoría de perturbaciones para el plasma de quark y gluones. Vale. Entonces, para describir un estado con quarks y gluones libres, lo que tenemos que hacer es introducir un horizonte de sucesos. Eso significa que la geometría es una geometría de tipo agujero negro, ¿vale? Y ese horizonte de sucesos se encuentra en cierta posición en esta dirección, alejado de la frontera. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, a posiciones a lo largo de esta dirección les asociamos una escala de energía, una escala de distancia. Entonces, en este caso, la escala de distancia o de energía asociada a este horizonte de sucesos es lo que nos da la temperatura en la teoría dual. ¿Vale? Entonces, al introducir este agujero negro, estamos introduciendo temperatura y además esto describe quarks y gluones libres. ¿Vale? Y de esta forma, como podemos describir un estado de este tipo, evitamos los problemas que tenían las teorías efectivas de describir este tipo de estado con quarks y gluones libres. Vale. Luego, para tener un número neto de quarks, no es suficiente con tener el horizonte de sucesos, sino que necesitamos también introducir carga en ese horizonte. ¿Vale? Entonces hay una relación entre la carga que está en el agujero negro y el número de quarks que tenemos en la teoría de campos dual. ¿Vale? Entonces la forma en la que esto funciona es introducimos la carga en el agujero negro, esto produce un campo eléctrico que se propaga a lo largo de esta dirección adicional y llega a la frontera. Entonces aplicando la ley de Gauss en la frontera podemos medir la carga del agujero negro y eso, la dualidad nos dice que está relacionado con el número de quarks. Vale. Entonces, introducir una geometría donde tenemos un agujero negro cargado sería una geometría clásica, si estamos acoplándolo bastante fuerte. Entonces, no es más complicado que introducirla sin carga. ¿Vale? Y eso significa que no hay unos problemas equivalentes a los que teníamos en el retículo, que encontramos cuando intentamos describir estados con un número muy grande de quarks. ¿Vale? Esto evita uno de los problemas del retículo. Y el otro punto, para estudiar problemas dinámicos, podemos estudiar perturbaciones de estas geometrías de agujero negro. ¿Vale? Podemos estudiar perturbaciones pequeñas o podemos estudiar perturbaciones grandes y entonces tendríamos que hacer cálculos de relatividad numérica. ¿Vale? Entonces, esos cálculos son un poco más complicados, pero siguen siendo cálculos clásicos
y son factibles, y de hecho la gente los ha hecho para estudiar colisiones de iones utilizando este tipo de modelos, otro tipo de sistemas fuera de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esto hace que podamos utilizar la dualidad holográfica para evitar los problemas que teníamos con el método numérico del retículo. ¿Vale? No tenemos obstrucciones a densidad de carga o a sistemas dinámicos. Bueno, entonces, resumiendo, la dualidad holográfica está adaptada a acoplo fuerte. ¿Vale? Podemos introducir carga o estudiar dinámica sin problemas. Y podemos estudiar sistemas donde los quarks y los gluones están libres. ¿Vale? Entonces, tiene estas ventajas sobre los otros métodos que había mencionado, pero tiene el handicap que había mencionado de que no conocemos un dual holográfico que describa digamos, los quarks y gluones que tenemos en el mundo real, pero conocemos el de teorías similares. Vale, entonces, ¿qué tipo de lección podemos aprender a partir de la dualidad? Bueno, entonces, voy a poner aquí un ejemplo que es probablemente el más conocido fuera de la gente que se dedica a hacer dualidad holográfica. Quiero decir, es conocido por gente que hace experimentos de colisiones de iones o gente que trabaja en materia condensada. Entonces, esta lección es que este plasma de quark y gluones es un fluido casi perfecto. ¿Vale? Y ahora explicaré qué quiero decir con esto. Y ocurre lo mismo para otros sistemas a acoplo fuerte o, como se suelen llamar en otros contextos, fuertemente correlacionados. ¿Vale? Y esto quiere decir, básicamente, que no existe una descripción de esos sistemas en términos de cuasipartículas o partículas. ¿Vale? Pues las correlaciones son tan grandes que no existe un concepto de partícula aislada, por así decirlo. Bueno, entonces, cuando tenemos un fluido y tenemos capas de ese fluido moviéndose a distintas velocidades, existe una fuerza que se opone a la diferencia de velocidad entre estas dos capas. ¿Vale? Intenta que todas las capas del fluido se muevan a la misma velocidad y esa fuerza es proporcional al gradiente de la velocidad y a la viscosidad, a un coeficiente que es la viscosidad. Entonces, si la viscosidad es muy grande, todas las capas se moverán más o menos a la misma velocidad. Si la viscosidad es pequeña, entonces las diferencias de velocidad pueden ser más grandes. ¿Vale? Entonces, este comportamiento se puede escribir mediante la ecuación de Navier-Stokes, si las velocidades no son demasiado grandes, que tiene este aspecto. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí es la aceleración, ¿no? La derivada temporal de la velocidad. Luego tenemos fuerzas debidas a los gradientes de la presión. Y esta sería la contribución debida a la viscosidad, donde este coeficiente es la viscosidad cinemática. ¿Vale? Entonces, en la teoría relativista, si las velocidades del fluido son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, uno tiene el mismo tipo de ecuación. Y esta viscosidad cinemática está dada por este cociente de aquí, donde esta eta sería la viscosidad dinámica. ¿Vale? Y esta es la temperatura y esa es la densidad de entropía. ¿Vale? Entonces, esta es una cantidad que se puede calcular en los modelos holográficos, simplemente utilizando perturbaciones de estos agujeros negros. Y resulta que hay un resultado universal para el coeficiente eta sobre S. Esa predicción holográfica, que es un coeficiente universal, es que eta sobre S es 1 sobre 4pi. ¿Vale? Y esto a veces se llama la cota de KSS por Koftunson-Starinets. ¿Vale? Entonces, esto es cierto para gran cantidad de teorías con un dual holográfico y, de hecho, en el límite de acoplo tendiendo a infinito es un valor universal. ¿Vale? Entonces, los valores que se miden en el quark-gluon plasma son estos cuadrados de aquí, que, como se puede ver, están bastante cerca del valor predicho por la teoría holográfica, ¿no? Está ligeramente por encima. Entonces, a pesar de que no es ni mucho menos la misma teoría la que está detrás de los duales holográficos que dan lugar a este resultado, sin embargo, la descripción de la viscosidad resulta bastante buena. ¿Vale? De hecho, da el orden de magnitud correcto, mientras que teoría de perturbaciones daría órdenes de magnitud diferentes.
y no se puede hacer este cálculo con la teoría efectiva o con el retículo. ¿Vale? Entonces, esta es una de las predicciones más importantes que ha habido a partir de la dualidad holográfica. Y luego hay otra observación en que otros sistemas fuertemente correlacionados, ¿vale? Estos son átomos ultrafríos, estos el agua y el helio cerca del punto crítico entre la transición de gas y líquido. Entonces, en estos sistemas fuertemente correlacionados resulta que esta cantidad de eta sobre S se hace muy pequeña, ¿vale? En comparación con los valores que toma fuera cuando uno se aleja estos puntos, pero siempre está acotada por este valor. ¿Vale? Entonces parece que hay cierta universalidad en estos sistemas que nos da el orden de magnitud de esta cantidad. Y hay que tener en cuenta que estos sistemas se encuentran en regímenes físicos muy diferentes, ¿vale? Estos helio y estos gases se encuentran cerca, estos del orden de 5 Kelvin, esto se encuentra cerca del cero absoluto, esto se encuentra a más de 300 grados centígrados y las presiones también son muy diferentes, ¿no? Entonces, a pesar de que estos sistemas físicos son muy distintos, existe cierta universalidad de los valores que toma eta sobre S cuando uno está en un sistema fuertemente correlacionado. ¿Vale? Entonces, ese, digamos, es uno de los aspectos más importantes, una de las predicciones más importantes de la dualidad holográfica. Hay muchos otros aspectos que se han estudiado utilizando la dualidad holográfica. Uno puede estudiar ecuaciones de estado para estrellas y comparar con las observaciones. Entonces, aquí el tipo de predicción que se ha hecho es que va a haber una transición de fase fuerte entre la materia de quarks y la materia de protones y neutrones, y eso limita la masa máxima de las estrellas de neutrones. Luego se han estudiado propiedades de transportes del plasma de quark y gluones. Aparte de la viscosidad, hay otras viscosidades, como la viscosidad de volumen o conductividades térmicas o eléctricas. Y también se han estudiado algunos efectos de transporte exóticos que tienen que ver con propiedades cuánticas de la teoría, ¿vale? Cosas que producen, por ejemplo, corrientes paralelas a campos magnéticos. Entonces, muchos de estos efectos se pueden obtener directamente en la teoría de campos, pero algunos se han descubierto solo después de haberlos estudiado en la teoría dual holográfica. Y eso es porque permite estudiar este tipo de preguntas mucho más fácilmente que directamente en la teoría de campos. ¿Vale? Luego ha ayudado a dar formulaciones hidrodinámicas para fluidos relativistas. Se pueden estudiar problemas de disipación, ¿vale? No solo debido a la viscosidad, sino disipaciones de cuando uno está fuera del régimen de validez de la aproximación hidrodinámica. Y luego también se ha utilizado para estudiar estados altamente fuera de equilibrio, como colisiones de iones, coalescencia de estrellas, ¿no? Y eso es mediante, como he dicho, cálculos de relatividad numérica. Se pueden estudiar este tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, estos son algunos de los aspectos que se pueden estudiar y se han estudiado del plasma de quark y gluones utilizando la dualidad. Luego hay muchos otros aspectos de la dualidad holográfica que no están relacionados con el plasma de quark y gluones, ¿vale? De hecho, esto, por así decirlo, es la punta del iceberg, ¿no? Por ejemplo, uno puede utilizar la dualidad para plantearse cuestiones de gravedad cuántica a partir de la teoría de campos, ¿no? Como el mapa es tal que cuando la teoría de gravedad esté a acoplo fuerte, la teoría de campos va a estar a acoplo débil. En principio no podría utilizar ese mapa para describir propiedades de la gravedad cuántica o, por ejemplo, problemas con la gravedad cuántica de los agujeros negros se han estudiado utilizando la dualidad holográfica también, ¿vale? Entonces, esto da para muchos temas, ¿vale? Aquí solo he explicado un aspecto particular de la dualidad holográfica, es aplicación al quark-gluon plasma. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias a ti. Tenemos también la posibilidad de aplaudir, ¿vale? No sé si lo ves, que suben los aplausos desde mi... Y ahí te están aplaudiendo todos más o menos, ¿de acuerdo? No Vale. es lo mismo, pero bueno, es un aproximado, ¿de acuerdo? Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que a mí me ha resultado súper interesante. Has sabido unir, ¿vale? las inquietudes de los dos grandes, vamos a decir, cuerpos de pensamiento que forman el instituto, muy bien hilado, y la verdad es que es un tema complicado, ¿vale? Es un tema que a los más técnicos nos cuesta, ¿eh? Pero que has sabido transmitir y explicar, además de forma interesante e incluso simpática en algunos momentos, ¿vale? Es una pena que no ves las cámaras y no nos hayas podido ver reír en determinados momentos donde realmente conseguiste captar la atención, por lo menos la mía, ¿eh? Ahora Gracias. mismo vamos a empezar entonces con el turno de preguntas, ¿vale? Y lo que haremos, si alguien se atreve, ¿de acuerdo? A mí me da miedo, ¿vale? Es que utilicen la herramienta de levantar la mano que está pues al ladito de la de aplaudir, ¿vale? Y que seguro que todos conocéis, y entonces, pues bueno, pues según vayan apareciendo las manos levantadas, pues vamos atendiendo a las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos, no veo a nadie y la verdad es que puedo entenderles, ¿vale? Puedo entenderles, pero ciertamente me ha parecido que el potencial de la dualidad holográfica es grandísimo, ¿no? Y que abres una vía de potencial colaboración que alguno de los más cosmólogos debería intentar aprovechar, ¿vale? Estamos siempre pensando en buscar formas que permitan a Lictea que sus distintos investigadores colaboren más. Bueno, esta podría ser una de ellas, ¿vale? Venga, no hay ningún valiente. Poder haber valientes que no, si algún valiente no sabe cómo levantar la mano, que entre directamente, ¿eh? Tampoco. Carlos, yo creo que nos ha superado, ¿vale? Vale. En cualquier caso, que no desmerezca para nada eso la intervención, que realmente ha estado muy bien. Realmente ha sido mucho más asequible de lo que yo anticipaba, ¿vale? Y realmente, pues, ya que no hay preguntas, reitero mi agradecimiento. Esperamos en ediciones futuras volverte a poder contar contigo. Y ya te preguntaré yo cosas en directo cuando no me dé miedo quedar como un completo ignorante, ¿de acuerdo? Nada, Vale. reiteramos los aplausos y muchas gracias otra vez. Y oye, pues aquí concluye este seminario y bueno, pues ya el señor secretario que no ha podido asistir por problemas de que le coincidían con clase, pues nos emplazará al siguiente que va a ser Swan y que lo va a hacer en el mes que viene y que esperamos, bueno, pues también contar con toda la presencia de personas que hemos tenido hoy, que como siempre y hasta ahora, pues ha sido significativa, ¿vale? Por lo que estamos encantados. Venga, Carlos, muchísimas gracias. Bien. Lo Gracias dejamos a aquí vosotros. y la siguiente vez, pues más, ¿vale? Se me ha Muy bien. olvidado, porque no me ha recordado de grabar, pero me parece que si le doy ahora, lo graba todo, porque en realidad lo está grabando, ¿vale? No sé si se ha puesto a grabar ya. No, yo no voy a cortar hasta asegurarme de que... Sí, mira, me dice que la grabación lleva 1 hora 6 minutos, es decir, que lo ha grabado todo. Pues nada, detengo la grabación. Gracias a todos por vuestra participación y asistencia, sobre todo a Carlos por su ponencia, y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.